Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a Casa de América. Tengo el gusto de anunciar hoy la primera conferencia de nuestro ciclo sobre Hernán Cortés. Es la sesión inaugural del ciclo que hemos organizado con motivo del 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Seguro que ustedes son tremendamente expertos en uno o varios ámbitos de este tema. La tarde de hoy, en la tarde de hoy desarrollaremos una ponencia con la ayuda de nuestro ponente aquí presente, el señor José María García Redondo, a quien doy también una calurosa bienvenida. Es necesario que sea calurosa porque en el día de hoy necesitamos cierto calor. Veo que están todos muy bien pertrechados aquí y espero que también esta conferencia sirva para darles calor intelectual. José María Redondo es doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Desde 2016 ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está especializado en historia del territorio americano, las interpretaciones del espacio y sus representaciones visuales durante la Edad Moderna, siglos XV a XVIII. Sus intereses se han centrado en la historia marítima y de la navegación, la construcción del conocimiento geográfico y la cartografía en América y el Océano Pacífico. Es autor del libro Cartografía e Imperio, el padrón real y la representación del Nuevo Mundo, donde se analiza la circulación de los saberes entre Portugal, España, Asia y América, atendiendo especialmente al papel de la ciencia náutica durante la llamada Era de los Descubrimientos. Ha sido profesor en varias universidades y actualmente participa como investigador en el proyecto Historia Ambiental del Golfo de California en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es coordinador del Seminario Permanente Historia Pública, Difusión, Memoria y Usos del Pasado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con lo cual, como ven, van ustedes a disfrutar la tarde de hoy. Sin más, cedo la palabra a nuestro ponente y que aprovechen de su conocimiento y se nutran de su saber en la conferencia de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, qué bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Casa América, a su dirección y a todo el equipo de organización y gestión, sobre todo por su generosa invitación y por todo lo que han hecho posible para que yo esté aquí hoy. También quisiera dar las gracias a la doctora Consuelo Naranjo, que es la directora académica de este ciclo y que ha sido quien me ha propuesto para dar esta conferencia hoy. Es para mí un honor poder estar aquí con ustedes esta tarde en este maravilloso lugar, en este marco incomparable, inaugurando estas conferencias dedicadas a la persona... muchas gracias, Amparo. Dedicada a la figura de Hernán Cortés. El objetivo de esta sesión de hoy es presentar algunas ideas, algunas reflexiones sobre los conocimientos geográficos en los primeros años del siglo XVI y cómo el protagonista de nuestra aventura, Hernán Cortés, fue una pieza fundamental en el proceso de abarcar, de comprender América, un nuevo continente entre dos océanos. Hernán Cortés es heredero de toda una tradición geográfica, cosmográfica, como se utilizaba entonces, a veces medieval, mítica en muchos casos, pero que sin embargo con su experiencia consigue ir derribando mitos e ir descubriendo un nuevo mundo y proyectar ese nuevo mundo hacia el Océano Pacífico. Dentro de lo apresurado, que puede ser un repaso a descubrimientos geográficos, voy a intentar que la charla sea de su agrado, pero conseguirlo. Les aviso de antemano que voy a proyectar varios mapas, que es lo que más me gusta, con lo que yo trabajo, con cartografía antigua, así como varios testimonios de primera mano. Espero que el público de las últimas filas lo vea bien y si no, pues lo leeré en voz alta para que lo vean todo claro. Luego, según me comentan, el formato permite que haya unos 10 minutos para una pregunta puntual, alguna duda que les pueda aclarar. Así que con mucho gusto estaré a su disposición. Iniciemos con una premisa. El ser humano organiza, articula y explica el mundo que tiene a su alrededor, lo que percibe por los sentidos, lo que ve, a partir del bagaje que trae de casa, a partir de la mochila que tiene, de sus conocimientos previos. Pongamos un ejemplo paradigmático. Cristóbal Colón, cuando llega a la isla de Cuba, la isla Fernandina, él le llamó, dice que escuchó cantar al ruiseñor y que vio pasar
unos mastines, unos branchetes, unos perros, en una isla en la que jamás haya habido ese tipo de animales. Independientemente de que los conocimientos se actualicen, se vayan mejorando con el tiempo, siempre hay un desajuste entre lo que se percibe y lo que se interpreta respecto al mundo que nos rodea. Esta idea es importante para comprender el cosmos de los exploradores, de los descubridores, de los conquistadores, porque siempre hay que pensar qué esperaban ver ellos, qué se encuentran y qué dice que se han encontrado. Es decir, no tiene por qué coincidir nada de ello. Por tanto, el conocimiento geográfico en esta época siempre es provisional, está sujeto a continuo debate, a continua actualización. De hecho, esto se sabía ya cuando llega Cristóbal Colón, suelta una hipótesis de lo que es el Nuevo Mundo y Cortés, años más tarde, está reconstruyendo el conocimiento geográfico. Esto es importante porque, pese a lo que se diga por ahí, en España, a inicio del siglo XVI, se hacía conocimiento científico. Existía una forma empírica de conocer y de demostrar cómo era la realidad. Esta afirmación la sintetizó precisamente en el año de 1519, fecha que estamos conmemorando este año, que es cuando Cortés salta al Nuevo Mundo, salta a México. Esta afirmación la sintetiza Martín Fernández de Enciso, autor de la primera obra de geografía dedicada al Nuevo Mundo, la Suma de Geografía. Y dice que además de considerar a los autores clásicos como Estrabón, Plinio, Ptolomeo o la Biblia, había que revisar la experiencia. Y cito, la experiencia de nuestros tiempos, que es la madre de todas las cosas. Por tanto, un conocimiento completamente empírico. Hernán Cortés no va a ser una excepción y él va a recibir, va a participar y va a alimentar todas estas ideas geográficas que están siendo continuamente debatidas, dibujadas, pero sobre todo experimentadas. Permiso. Como ya se ha dicho en más de una ocasión, Hernán Cortés es un personaje poliédrico, controvertido, con una larga vida. Nació aproximadamente en 1485 y murió con 62 años en 1547. Se movió en escenarios muy diversos, con personajes de todo tipo, y desde el siglo XVI ha suscitado tantas afinidades como repulsas. Desde una época muy temprana ya, Cortés es un mito viviente. En 1530, Lucio Marineo Sículo, uno de sus primeros biógrafos, va a decir de él que bien merecía el título de rey por haber conquistado tantas tierras como el mismísimo Julio César o como Alejandro Magno. Se atrevió, este biógrafo suyo se pasó de listo y dijo que había atraído a más ovejas al rebaño de Cristo que los mismísimos apóstoles, motivo por el cual su libro fue censurado. A esta fama de Cortés contribuirá muy positivamente la edición que se hará de las llamadas cartas de relación, que son una serie de memoriales, de documentos, de informes que dirigió a Carlos V, al emperador, contándole sus hazañas en el Nuevo Mundo. Estas cartas son la principal fuente de información que tenemos de su experiencia, junto con otras crónicas que ahora comentaré brevemente, que rápidamente se difundieron por Europa. Tenemos que pensar que Carlos V acaba de ser nombrado emperador y le encanta presumir que un vasallo suyo está ensanchando la imagen del mundo, no solamente con tierras, con oro, sino también con almas para la cristiandad. Natural de Medellín, en Badajoz, cuando contaba con 19 o 20 años, 1504, Cortés, como tantos paisanos suyos, se embarca hacia las Indias en busca de fama y fortuna. Primero llegó, creo que tengo aquí, ¿se ve? No se ve en la pantalla, bueno. Llegó a la isla de Cuba, perdón, de la Española, de Santo Domingo, de donde pasaría a la isla de Cuba en una campaña de conquista dirigida por el capitán Diego Velázquez, que no el pintor, sino el que será el primer gobernador de la isla de Cuba. Estando en Cuba, desde 1509 a 1519, año en el que inicia su avanzadilla por el continente, Cortés recibió noticias de las expediciones que estaban realizando al Caribe, a Centroamérica y a Sudamérica. Desde finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI, diversos exploradores van a estar desde las Antillas navegando, siguiendo los pasos de Cristóbal Colón, hacia tierra firme, Castilla del Oro, actualmente Venezuela, siguiendo, por ejemplo, a Alonso de Ojeda, Diego de Nicuesa. De igual forma, en los primeros años del siglo XVI,
se van a terminar de recorrer y de conquistar las islas del Caribe y se avanzará por el territorio, por el Darién, por Panamá, por tierra firme, etc. Las costas de México van a ser tocadas puntualmente por Juan Díaz de Solís, Vicente Ñáñez Pinzón y otros expedicionarios que tendrán los primeros contactos con los indígenas. De una expedición de 1511 va a quedar atrapado en la zona de Yucatán Jerónimo de Aguilar, persona que 8 años más tarde será rescatada por Hernán Cortés y será su primer intérprete en lengua maya, porque habrá aprendido este lenguaje conviviendo con los indígenas durante 8 años. En Cuba, con el tintineo de las primeras piezas de oro, Cortés va a escuchar también una serie de relatos, de fábulas, de mitos que están explicando una tierra riquísima más al oeste. Se habla ya del Océano Pacífico recién descubierto, la existencia de lugares imaginarios como una isla habitada solo por mujeres, las Amazonas, las 7 ciudades de Cíbola, la Gran Quivira, o personajes inimaginables como los cinocéfalos, es decir, hombres con cabeza de perro. El descubrimiento en 1513 de la Mar del Sur, como ustedes saben, por Vasco Núñez de Balboa, que cruza caminando donde actualmente está más o menos el Canal de Panamá, solo hacía confirmar una hipótesis que ya se conocía. Es que si entre Gibraltar y Japón habían aparecido unas masas de tierra, solamente podían ser unas islas que estorbaban para llegar al mar de la especiería, al mar de la China, que era donde todo el mundo anhelaba llegar. En este sentido, los marineros, los exploradores, van a estar buscando continuamente un estrecho, un canal que les permitiese llegar, atravesar estas islas que estaban estorbando y llegar a la especiería. Esta búsqueda, este deseo de saltar al Pacífico, va a determinar la búsqueda, la conquista, desde el siglo XVI, o mejor dicho, de final del siglo XV hasta el siglo XVIII. Va a ser una constante en todas estas exploraciones. En el año de 1500, Juan de la Cosa, que viaja con Cristóbal Colón, autor del mapa más antiguo que tenemos con el Nuevo Mundo representado, que está aquí muy cerca en el Museo Naval, ya insinúa la existencia de este canal que se representa entre las dos masas continentales, el San Pedro de Talle, donde luego se toparán con la existencia del Golfo de México. No es casual que Juan de la Cosa dibuje una estampa de San Cristóbal, un gigante mítico que lleva al niño Jesús a hombros para ayudarle a pasar de una orilla a otra de una laguna. Esta búsqueda de un estrecho, de un canal que comunique ambos océanos, va a ser fundamental porque tiene un valor geoestratégico y económico fundamental. Y es que, recordemos que a finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, las potencias de Europa están buscando un camino alternativo para llegar al extremo asiático, a las especierías, a la China, donde se cultivaban el clavo, la canela, la nuez moscada, las especias. Colón iba a las Indias. Conseguir esta ruta, hacerse con el control de estos pasos para llegar a estos productos, iba a ser un beneficio riquísimo para la potencia que consiguiese abrirse y conseguir el monopolio. Así pues, cuando Castilla y Portugal se dividan en el mundo en 1494 en el Tratado de Tordesillas, los españoles van a buscar caminos hacia el oeste que sean una alternativa al paso que seguían los portugueses por el Cabo de Buena Esperanza, es decir, costeando por el sur de África. En este contexto, en esta búsqueda de nuevos pasos, es donde se fragua el viaje de Fernando de Magallanes, quien precisamente va a ir buscando este paso hacia el sur del Nuevo Mundo, y lo va a conseguir. Aunque luego muera a medio camino, lo maten unos isleños en una isla del Pacífico, su tripulación, encabezada por Juan Sebastián Elcano, como ustedes saben, completará la primera vuelta al mundo. Así pues, en ese contexto, en este marco, es donde se desarrolla, donde Hernán Cortés forja su ánimo descubridor. 1519. Un poco antes de que Cortés se tome la iniciativa de cruzar al continente americano, hay dos empresas inmediatas que lo motivan, que lo van a incentivar y que van a empujar que se empiecen a organizar estas expediciones. En 1517, el gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, organiza una primera expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba.
en la que reconoció Yucatán y Campeche. Al año siguiente manda una segunda expedición dirigida por Juan de Grijalva y Pero de Alvarado, también al Yucatán, a la isla de Cozumel, a la Boca de Términos. La Boca de Términos, que no sé si se aprecia en el mapa, donde está el signo de interrogación, que es una laguna que confunden y piensan que Yucatán puede ser una isla. Continuarán costeando el Golfo de México, pasarán Tabasco hasta San Juan de Ulúa, el Cabo Rojo, desde donde regresarán nuevamente a Cuba por el camino que ya habían hecho. De estas campañas, previas al viaje de Hernán Cortés, van a destacar dos personajes fundamentales. Son fundamentales porque uno va a decirle a Cortés, es decir, va a nutrir mucho el conocimiento que Cortés tiene del mundo, y el otro personaje va a decirnos muchas cosas a nosotros sobre Cortés. El primero es Antón de Alaminos. Antón de Alaminos navegó con Cristóbal Colón en su último viaje, en 1502-1504, y terminará haciéndolo con Cortés en 1519. Alaminos va a ser este cordón umbilical, este nexo que una a Cortés con Colón, va a ser que le transmita todo el conocimiento de las ideas míticas que tenía Colón sobre el viejo mundo, sobre el nuevo mundo, la geografía que se iba a encontrar, los lugares inimaginables, los mitos, las amazonas, las quimeras que iba a encontrar. Pero también Alaminos es un crisol de la experiencia. Alaminos va a viajar con Juan Ponce de León al descubrimiento de la isla de Bimini, la tierra de la Pascua Florida, donde precisamente buscaban la fuente de la eterna juventud. Este señor, este Alaminos, también va a viajar en estas dos expediciones previas a la de Hernán Cortés. El segundo personaje, también fundamental, que va a participar en estas dos expediciones y será un compañero de Cortés, es el llamado soldado cronista, Bernal Díaz del Castillo, autor de la Historia verdadera de la conquista de Nueva España, es decir, la obra de referencia fundamental, la crónica por excelencia de las hazañas de Hernán Cortés en México. Respecto a este confuso hallazgo que comentaba de la isla de Yucatán, cuenta Díaz del Castillo cómo llegamos a una boca como de un río muy grande y caudaloso y ancho, y porque está entre unas tierras y otras, y parecía como un estrecho, y tan ancha boca tenía, decía el piloto Antón de Alaminos, que era isla, y que partía en términos con la tierra. Y a esta causa le pusimos nombre de Boca de Términos, y así está en las cartas de marear, en los mapas de los pilotos. De esta expedición de 1518, el cronista Francisco López de Gómara, autor también de un relato sobre Hernán Cortés, hizo relación de todos los tesoros que rescataron, que era el término que se empleaban los españoles de los indios. A pesar de una larguísima lista de piezas de oro que aporta López de Gómara, se hace eco del impacto que tienen aquellos hombres, aquellos marineros españoles, de la belleza de las piezas que se encontraron, y dice que valía más la obra, la artesanía de muchas de aquellas piezas que no el material. Además de estas riquezas, los españoles recibieron dos avisos fundamentales de boca de estos indios que se toparon. La primera, la existencia de una tierra rica y poderosa llamada Colúa, Culúa o México, cuyo señor era Montezuma y era quien le hacía llegar a aquellos presentes. Y la segunda, y cito, las nuevas que había amazonas en ciertas islas, y muchos lo creyeron, espantados de las cosas que traían rescatadas por tan bajísimo precio. Tras recibir esta importante cantidad de oro, de objetos de lujo, de plumas y tan prometedoras noticias, creció la codicia y las ansias de riqueza de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Y así, a finales de 1518, el gobernador empieza a organizar una campaña al frente de la cual pondría al capitán general Hernán Cortés, a quien también le crecieron los colmillos. El objetivo de aquella jornada, pertrechada con casi 600 hombres, por si los indios atacaban, era adelantarse a que otras expediciones, sobre todo mandadas desde Jamaica o de la Española, también fuesen a buscar ese mismo oro que ellos deseaban. Por tanto, en principio, el objetivo de Hernán Cortés no era conquistar, sino reconocer aquellas islas, rescatar el oro y rescatar, por supuesto, si había algún español que se había perdido, se había quedado en algún naufragio varado en aquellas islas. Tenía que
cito, andar e calar en su busca todas aquellas islas e tierras es saber el secreto de ellas. Cortés llevaba instrucciones de tomar posesión, ver y sondar todos los más puertos e entradas e aguadas que pudieres, y todo lo haréis asentar en las cartas de los pilotos, señalando en nombre cada uno de dichos puertos, aguadas y sus provincias. Con fuerza va a resonar en la imaginación de Hernán Cortés esa idea de unas tierras ocultas, de donde procedía el oro, donde estaban estos seres míticos, y en este sentido Velázquez le va a encomendar al capitán Cortés que se informe de otras islas y tierras, porque dicen que hay gentes de orejas grandes y anchas, que tienen caras como perros. Asimismo, y dónde y a qué parte están las Amazonas, que dicen que están cerca de allí. Así pues, en febrero de 1519, Cortés salta de Cuba a la isla de Cozumel y de ahí pasa al Yucatán e inicia su recorrido costeando el Golfo de México hacia el oeste. Cortés no se va a conformar con ir sondeando, es decir, mirando la profundidad que tienen las aguas, ir levantando mapas, todo lo contrario. Cortés se pone a conquistar, hace incursiones tierra adentro, tiene diversos conflictos con los indígenas y esta ansia de poder va a ser rápidamente vista por Velázquez, que va a romper con él. Se van a pelear, aparentemente eran amigos, se pelean y Cortés toma la decisión de romper con Velázquez, por supuesto, se declara fiel vasallo del rey de España y dice que él va a ser el protagonista de su propia aventura. En estas costas mexicanas, por ejemplo, en Tabasco, se va a hacer con la Malinche, la Malintzin o Doña Marina, que va a ser su lengua, que era como se decía, su intérprete, su concubina, sobre la cual se han escrito muchísimas novelas y películas, y promete haber más, ¿no? Funda también la ciudad de Veracruz, en estas costas, a la que dota de ayuntamiento propio, de cabildo. Sin embargo, lo más interesante es que en estas costas, a la altura de Veracruz, Cortés y sus hombres tienen un encuentro, o más bien un encontronazo, con otro grupo de españoles. Toparon con una expedición que Francisco de Garay, desde Jamaica, había enviado también para reconocer el Golfo de México y buscar el estrecho que iba al Pacífico. Al frente de aquel convoy iba Alonso Álvarez de Pineda. Cortés, no queriendo que nadie se le adelante en sus descubrimientos, echa mano a todos esos marineros, los incorpora a su hueste, menos al pobre de Pineda, que consigue escapar y da relación de su descubrimiento. Ahí está el encontronazo. Este encontronazo quedó recogido en este mapa, que son los textos que aparecen señalados. Sobre todo se hizo para señalar las posibles jurisdicciones, las mercedes, los privilegios que corresponderían a cada uno de estos conquistadores. Subrayo en verde lo que se marcó, que era de Ponce de León, en azul el área que reconoció Garay, y en rojo la que, bajo el mando de Velázquez, pues hizo Cortés y los pilotos anteriores. Sin embargo, lo más interesante no es lo que es de cada uno, sino el hueco que queda entre unos y otros, al norte. Es probable, como decía, como Cortés se hizo con la tripulación de Álvarez de Pineda, es muy posible que también se hiciese con los mapas que llevasen, con los informes, y tuviese constancia de que había quedado ese hueco por reconocer. Así que, años después, en 1524, una vez ya conquistado el Imperio de México, probará suerte para buscar ese paso al Pacífico en ese lugar que había quedado por explorar. Y irá Cortés, viendo que otra cosa no me quedaba, sino el secreto de la costa que está por descubrir entre el río de Pánuco y la Florida, que es lo que descubrió el adelantado Juan Ponce de León. Sin embargo, Cortés verá que ahí pues, no había ningún paso, evidentemente, ningún estrecho que condujese al Pacífico. Así que Cortés seguirá sumido en su propia empresa magallánica con el deseo de buscar un estrecho que condujese el Pacífico al Atlántico. Lo intentará mucho más al norte, pasada la Florida, hacia la tierra del Labrador y luego también por la península de los Bacalaos. Porque, según él, por ahí podía llegar rápidamente a las Filipinas. Dirá, porque se tiene cierto que en aquella costa hay un estrecho que pasa a la mar del sur y se halla, según cierta figura, cierto mapa que yo tengo, el paraje donde está aquel archipiélago que descubrió Magallanes. Parece que se saldría muy cerca de allí y la navegación desde la especería sería muy buena y muy breve. Cortés buscará, bueno, no lo encontrará evidentemente, buscará también el Golfo por el sur, en el Cabo de las Higueras, en Honduras.
Allí, en 1525, manda a Cristóbal de Olid una expedición en busca de este estrecho, pero la expedición también será un fracaso. Primero, porque evidentemente no encontraron ningún estrecho, y segundo, porque Olid rompe con Cortés, se subleva y se alía con su ya entonces enemigo, Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Entonces Cortés, enfurecidísimo, lanza una expedición a su caza y captura, y él va personalmente a buscar a Cristóbal de Olid. Claro, el problema es que Cortés se perdió en una expedición horrorosa por la jungla, llena de ríos, de mosquitos, con los hombres medio muertos, enfermos, así que fue un fracaso para Cortés. En paralelo, Cortés estará armando barcos en el Pacífico con el objetivo de ir costeando también hacia el sur y hacia el norte en búsqueda de este secreto, es decir, la costa abajo en demanda del dicho estrecho por una parte y por la otra para que no se deje de saber el secreto. Es decir, el secreto, lo estoy repitiendo tanto, es una de las palabras, de los conceptos que más va a repetir Cortés, primero para él creerse que estaba haciendo una misión importantísima, segundo para animar a su gente y tercero para conseguir el favor real. Es decir, al rey le va a escribir diciendo: Vuestra Majestad tiene que saber el secreto de este estrecho y el gran servicio que descubrirlo recibiría. Les recuerdo que este estrecho era un paso utópico para llegar rápidamente a las Islas Filipinas, a las Islas Especias, a conseguir todo este tesoro vegetal que enriquecía las mesas europeas. Regresamos donde nos quedamos, con Hernán Cortés en 1519 en la costa de Veracruz. Allí recibe noticias cada vez más fuertes de que hay un imperio rico, fuerte, poderoso, que está inmediatamente muy cerca. Así que se lanzó tierra adentro, como ustedes saben, a la búsqueda de la capital del imperio azteca, la Gran Tenochtitlan, luego Ciudad de México. Durante esta excursión, guiado por algunos indígenas, se librará algunas batallas, algunas alianzas, como por ejemplo con los tlaxcaltecas, y tras una serie de conflictos y problemas, ganarán, perderán y finalmente conquistarán la Gran Tenochtitlan en agosto de 1521. El mapa o la imagen por excelencia con la que se dan a conocer en Europa los descubrimientos y las hazañas de Cortés es esta imagen, y no es un mapa sino dos. El mapa se publica en Alemania con la segunda carta de relación de Hernán Cortés en Nuremberg en 1524 y representa por un lado una visión esquemática pero también muy decorada de la Ciudad de México, que está a su derecha, y a la izquierda un pequeño croquis del Golfo que, si se fijan en detalle, ahora lo veremos, está invertido. Es decir, arriba se dibuja Yucatán y abajo aparece la Florida. Comenzamos con la ciudad, les comento así rápidamente. Al llegar a Tenochtitlan, todos los cronistas coinciden en que era una ciudad asombrosa. Era una isla, en medio una laguna, una parte de agua salada, otra parte de agua dulce, rodeada de montañas, había largas calzadas que comunicaban esta isla con el suelo firme, con el valle. Había grandes templos, un espacio ceremonial impresionante, mercados, zonas de cultivo, palacios. El mismo Cortés tiene la osadía de comparar su conquista con la conquista de los reyes católicos que hacen de Granada, que acababa de ser muy recientemente en el tiempo y seguía en este imaginario conquistador que tenía Cortés. Y decía que Tenochtitlan, México, era más grande, más fuerte, mejor abastecida, de tan buenos edificios y mucha más gente que Granada al tiempo de su conquista. Sobre el plano de la ciudad hay algunas pistas. Parece ser que Cortés, lo dice él, en un momento determinado le envía a Carlos V una imagen de la ciudad, un plano, acompañando su segunda carta de relación. Sin embargo, este plano, cuyo original se ha perdido, nunca se publicó en España, sino que directamente apareció en Alemania. Por eso aparece con ciertos toques europeizantes, si ustedes me permiten la expresión. Por ejemplo, si se fijan, las cúpulas de los edificios, la forma de las casas, están hechas a la europea. Sin embargo, sí que aparecen otros elementos que solamente se pudieron conocer por Hernán Cortés, como por ejemplo las dos pirámides en la gran explanada del Templo Mayor, el Zompantli, que es esa hilera de cráneos donde se colocaban los sacrificados, el Albarradón, que era un gran muro que existía para evitar las inundaciones en la Ciudad de México, o por ejemplo en Coyoacán, que es un pueblo a las afueras de México donde Cortés estableció su primer campamento, es donde aparece coronado el gran banderón de los Austrias. Se sospecha que este dibujo pudiese ser originalmente hecho por mano indígena y hay
y a partir del cual pues, los españoles lo retocarían, agregarían alguna explicación para que fuese más comprensible. Hay un par de pistas, una pista que da un cronista muy curioso, porque él era curioso, vamos, Pedro Martí de Anglería, que comenta que en secreto, en su casa, una noche, recibió al secretario de Cortés, que lo había enviado a España, con presentes para el rey. Y entre esos presentes que le enseña en secreto a Anglería, le muestra 2 mapas. Y dice que uno, está aquí, uno que tiene de largo 30 pies, 10 metros de los nuestros. Tenía de largo 10 metros, de ancho un poco menos, tejido en algodón blanco, en el cual estaba escrita con extensión toda la llanura con las provincias, tanto las amigas como las enemigas de Montezuma, los vastos montes y las costas meridionales, cerca de las islas donde se crían los aromas, el oro y las perlas en abundancia. Este mapa de 10 metros se ha perdido, no sabemos nada de él. Alguien lo tendrá. Y luego también dice que vio otro mapa, un poco menor, pero que no nos excitaba menos interés, que comprendía la misma Ciudad de México, con sus templos, sus puentes, sus lagunas, y pintado a mano, que estaba pintado a mano por los indígenas. Posiblemente se piensa que este mapa pudiese ser el original que luego aparecería en Alemania. A lo izquierdo habíamos visto que ha aparecido el Golfo de México, en este croquis que, como digo, está invertido. Aparecen algunos elementos interesantes, como por ejemplo... ¿Se ve la flecha? No, no se ve la flecha. Como por ejemplo el río del Espíritu Santo, que lo ven en la parte de abajo, que es el río Mississippi. Este mapa realmente poca información nueva aporta, es decir, es más o menos lo que se conocía el Golfo de México hacia 1519 y posiblemente fuese hecho con los materiales que Cortés había utilizado en su navegación al Golfo de México y los materiales requisados a la expedición de Álvarez de Pineda, que comentaba antes en el encontronazo en Veracruz. Hay quien dice, algunos autores han apuntado, que este mapa quizás pudiese ser hecho por mano indígena originalmente. Sin embargo, no parece probado porque no hay ninguna información exclusivamente de origen mexica. Sin embargo, estos autores se basan en una anécdota bastante simpática, que es que Cortés, cuando tiene prisionero a Montezuma, le coacciona para que le diga si hay a una desembocadura de algún río o algún lugar que pudiese servir como puerto seguro. Montezuma manda a hacer un mapa a los indígenas y a los pocos días se lo presentan a Cortés. Cortés agarra a un grupo de hombres indígenas que le sirven como guía y unos hombres españoles que van a la busca de este puerto seguro que le había indicado Montezuma en un mapa y no lo encuentran. Nunca lo encuentran, a pesar de ir con hombres y con mapa. Es decir, más allá de la anécdota de que no saben leer los mapas, es decir, lo que me parece más interesante es este choque cartográfico. Es decir, los españoles van a querer utilizar mapas indígenas y no saben leerlos. Los mapas mexicas están hechos en un lenguaje completamente diferente al lenguaje cartográfico occidental. Utilizan glifos, que son los caracteres, sus símbolos propios, una distribución espacial distinta que no tiene nada que ver con la que estamos acostumbrados, tolemaica, cortesiana, nosotros. Por eso, este problema con los mapas se va a repetir años después. Cortés, cuando se lance en 1525 a la caza y captura de Olid, este señor que decía que se había levantado en su contra en la expedición que había enviado, se lanzará usando mapas que le hicieron los naturales de Tabasco. Y se perdió utilizando un mapa. Es decir, cuenta Cortés cómo le hicieron una figura de un paño de toda aquella tierra por la cual me pareció que yo podía andar. Y ahí se lanzó el hombre. Sin embargo, Cortés y su comitiva se perdieron, como era de esperar. Entonces empezaron a pedir ayuda a los indígenas. Bueno, una cosa es que le hiciesen mapas, otra cosa es que le sirviesen la conquista en bandeja. Por tanto, pidieron ayuda, rogué que me mostrasen el camino para ir a Zahuatespan, porque allí había de pasar, según mi mapa, mi figura, y les dije que me mostrasen desde allí el paraje donde estaba, y lo marqué en mi mapa lo mejor que pude. Cortés termina, como decía, pues con los hombres la mitad muertos, la mitad enfermos, desarmados completamente, y tiene la brillante idea de sacar una brújula y en vez de intentar ubicarse, y encima lo cuenta con orgullo que se le ocurrió sacar una brújula. Hice sacar una aguja de marear que traía conmigo y acordándome del paraje que me habían señalado los indios, que estaba el pueblo, hallé que corriendo al nordeste, desde allí salíamos a dar al pueblo o muy cerca de él. Sin mapas indígenas, sin mapas europeos, Cortés va a descubrir gran parte de la Mar del Sur, del Pacífico, desde California hasta Perú.
Esta va a ser la gran empresa cortesiana por excelencia. Incluso se proyectará hacia el Pacífico y enviará naves hasta las Marianas, es decir, prácticamente llegando a Filipinas. Recordemos que después de la conquista de México, las autoridades virreinales, los funcionarios, van a bloquear la expansión personal de Cortés, su crecimiento, su enriquecimiento. Así que esta idea del Pacífico, que había resonado en los primeros años de búsqueda de este paso, va a regresar a la persona de Cortés cuando no le quede más escapatoria tierra adentro. Así, Cortés está convencido de que todos los que tienen alguna ciencia y experiencia en la navegación de las Indias han tenido por muy cierto que descubriendo por estas partes la mar del sur sabían de hallar muchas islas ricas de oro, perlas, piedras preciosas y especiería, y sabían de hallar otros muchos secretos y cosas admirables. Desde 1523, Cortés está ya construyendo barcos en la mar del sur, aunque no lo tiene nada fácil. Primero porque es muy costoso trasladar materiales desde el Atlántico al Pacífico por tierra. Hay que pensar las extensiones que tiene México y la difícil comunicación que hay en ese momento, no hay caminos. Segundo, la falta de armadores especializados, de hombres que sepan construir barcos. Y tercero, los continuos encontronazos o problemas que tiene con otros conquistadores, como Nuño de Guzmán, que está en la zona de Jalisco, Guadalajara actualmente, y las autoridades virreinales. Pero aún así, Cortés no le faltan ánimos para descubrir todo el secreto que, sin duda, según la noticia que tenemos, se han de hallar maravillosas cosas, motivo para lo cual he comenzado a hacer cerca de la costa navíos y bergantines. Cortés instala astilleros en Zacatula, en el puerto del Carbón, y recorre las costas hacia el norte y hacia el sur, buscando ese trecho, como apuntamos, estaría en algún sitio. En Colima, en Cihuatlán, lugar que en náhuatl significa lugar de las mujeres, recibe las noticias de que hay perlas y oro en una isla toda poblada por mujeres, sin varón ninguno, y que en ciertas épocas van de la tierra firme hombres con los cuales han acceso y de los que quedan preñadas. Si paren mujeres, las guardan, y si paren hombres, los echan de su compañía. O sea, la imagen que tenía de las amazonas. Los deseos de Cortés de viajar personalmente a las Molucas, a las Islas de las Especias, cada vez van en aumento. En 1522 tiene, me permiten la expresión, el descaro de escribirle a Carlos V de ofrecerse voluntario para ir él mismo a las Molucas a buscar estos tesoros, y no solamente para conseguir las especias, sino incluso para someter a los habitantes del Maluco y de la China. Le dice textualmente al rey de España: yo me ofrezco a descubrir por aquí toda la especiería y otras islas, si hubiere arca de Moluco y Malaca y la China, para que vuestra majestad obtenga las especias como cosa propia, aviso, y los naturales de aquellas islas le reconozcan y le sirvan como a su rey. Buenas pretensiones tenía el amigo, ¿no? Sin embargo, afortunadamente, en vez de alimentar estos pajaricos de Cortés, Carlos V aprovecha que tiene barcos en el Pacífico y le encomienda ir a buscar en 1526 a los posibles supervivientes de la expedición de García Jofre de Loaiza, que había partido en ese año hacia las Filipinas y que había naufragado. Cumpliendo sus órdenes, Cortés fleta 3 navíos, a la frente de los cuales pone a su primo, esto verán que es una cosa de familia, Álvaro Saavedra Cerón, que parte de Zihuatanejo en el año siguiente, en 1527, y llega a las Islas de los Ladrones, a las Marianas. De allí pasan a Tidore, donde rescatan a algunos de estos hombres que habían quedado perdidos, y luego descubren el norte de lo que será Nueva Guinea. Las empresas, las campañas de Cortés en el Pacífico se van a interrumpir porque entre 1528 y 1530 Cortés tiene que venir a España, tiene una serie de acusaciones, de pleitos y tiene que resolverlos, tiene que personarse. Pero sin embargo, en cuanto regresa, en 1531, ya está nuevamente armando navíos y buscando avanzar hacia el Pacífico. Hacia el sur, Cortés va a empezar a enviar naves hacia el Perú con el objetivo de establecer una empresa comercial. Es decir, tendrá en vivo, tendrá unos 9 barcos circulando entre México, pasando por Panamá hasta el puerto del Callao, trayendo mercaderías y productos de un sitio a otro. Va a ser su gran empresa comercial que luego sus herederos intentarán mantener, aunque se acabe prohibiendo.
algunos de estos navíos incluso se atreverá a adentrarse en el Pacífico y llegarán a tocar nuevamente alguna isla de la Nueva Guinea. Sin ánimo comercial, enviará un pequeño destacamento más bien, en 1536, ayudando a otro primo suyo, que es el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que estaba en ese momento asediado por los indios en la ciudad de los Reyes, en Lima, y le pide ayuda, manda un barquito, por favor envíeme ayuda, que estoy acorralado, y Cortés prepara un destacamento para auxiliarle. Y es otra empresa militar de Cortés hacia el Perú. No solo mira hacia el sur, también Cortés va a mirar hacia el norte. Un año después de regresar de España, Cortés ya tiene preparada una primera expedición, en 1532, al frente de Diego Hurtado de Mendoza, que va a partir de Acapulco hacia el norte de Colima, que era donde estaba su archienemigo Nuño de Guzmán. Esta expedición de Hurtado de Mendoza descubre la isla de la Magdalena, que es una de las Tres Marías, más o menos enfrente de Sinaloa. Sin embargo, los expedicionarios de Hurtado de Mendoza van a acabar malamente porque les sorprende una tormenta y los que llegan a tierra, unos son apresados por Nuño de Guzmán, que le hace perrerías, y los que no, pues fueron matados por los indios. A pesar de este fracaso, Cortés no desiste y al año siguiente, en 1533, va a organizar otra expedición al Pacífico, siguiendo ese mismo rumbo, con el deseo de rescatar a los hombres que podrían quedar supervivientes en la costa. Manda a Hernando de Grijalva y a Diego Becerra, que también van a tener problemas nada más partir. Una fuerte tormenta separa las dos naves, nada más salir de puerto. La Hernando de Grijalva se adentra en el Pacífico, descubre la isla de Santo Tomás, actualmente en el archipiélago de la Rey Villagigedo, pero cuenta, y es muy divertida la anécdota, el 9 de noviembre de 1533, en su diario, cuenta cómo vieron un extraño pez en el mar al que llamaron hombre marino. Seguramente sería un manatí. Piensen ustedes en la imagen de la típica foca de circo, que dice que bueno, no sabían si tenía escamas, que era del color grisáceo de la tonina, del atún, y que tenía brazos y manos monstruosos. Pero aquí viene lo divertido. Dice que el ser se acercó a la nave y se regocijaba ni más ni menos que un mono, que se zambullía agitando las manos y que se quedaba mirándonos como si tuviese sentido. Se estaba pasando pipa, es decir, nunca había visto un barco al manatí. Lo estaba saludando. Por su parte, el otro barco, el de Diego Becerra, también tuvo sus más y sus menos. A Becerra se le amotinaron los hombres y lo mataron, evidentemente. Tomó el mando de la expedición Fortún Jiménez y tuvieron la fortuna de llegar hasta la Bahía de la Paz, actualmente, donde encontraron una isla que le pusieron por nombre Isla de Santa Cruz. Es decir, habían alcanzado por fin la península o la isla de la California, que se le llamará así en recuerdo a una isla mítica, poblada por mujeres, que era muy frecuente en las novelas de caballería que estaban tan de moda en aquella época. Sin embargo, aunque encontraron perlas, no encontraron mujeres, se encontraron una barbaridad de indios salvajes, desnudos, que los mataron a todos, o a casi todos. Entonces salieron corriendo. Fue un pequeño fracaso, pero llegó la noticia de que había perlas en un lugar llamado Santa Cruz, o Isla de las Perlas. Así que Cortés tomó la decisión de ir él ya mismo en persona a buscar esta Isla de las Perlas. Y le escribió al Consejo de Indias diciendo, textualmente, ya es hora de alzar mis faldas e ir a ver esa tierra. La expedición de Cortés recorrió y reconoció la parte sur del actual Golfo de México, Golfo de California, llegó a la Bahía de Santa Cruz, de allí fundó un pueblo que luego será la actual Ciudad de la Paz. En la costa inmediata, a una pequeñita isla, lo señalo en este mapa al detalle, le llamará Isla de las Perlas. Cortés se quedará con la gana de seguir costeando, de seguir avanzando el Golfo de California o este mar, este canal que se abría entre el continente y su reciente descubrimiento, pero fue requerido en Ciudad de México por dos grandes autoridades, por su esposa y por el virrey, así que tuvo que regresarse. No pudo seguir participando personalmente, pero en 1539, un poquito antes de regresar definitivamente a España, Cortés va a encomendar una última expedición a Francisco de Ulloa. ¿Y por qué la manda? Porque para ese entonces ya están circulando otras noticias geográficas, también míticas,
que le hacen a Cortés ponerse muy nervioso. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que cuenta en su crónica Los naufragios, según él, pues, su barco naufragó por la Florida y avanzó por el actual sureste de los Estados Unidos y llegaría, vamos, prácticamente a otra costa del Pacífico. Dijo que había escuchado la existencia de una ciudad fabulosa llamada Cíbola o Quivira, que estaba llena de oro y que incluso las casas tenían las puertas de turquesa. Entonces Cortés se pone muy nervioso y dice: esto va a estar muy cerca de mi isla, hay que montar una nueva expedición. Así que manda a Ulloa y con sus hombres empiezan a recorrer todo el mar Bermejo, el mar de Cortés, el Golfo de California. Bermejo es el nombre que se le da por el color de sus aguas en la desembocadura del río Colorado, que es justo al final de todo, donde se juntan en el istmo, que lo llamaron el Ancón de San Andrés, y justamente allí Ulloa comprobó cómo se unían las dos tierras, se unían el continente con la península. Cuenta cómo quisimos pasar adelante y cómo se aclaró el día y era bajamar, vimos toda la mar por donde habíamos de ir, y entre una tierra y otra, y salté a la tierra y tomé posesión en nombre de vuestra señoría. Los hombres de Ulloa completaron el recorrido completo del Mar de Cortés y una vez alcanzado el Cabo San Lucas, que es justo el extremo meridional de la Baja California, van a virar hacia el norte, llegarán a la isla de Cedros, al Cabo del Engaño y de ahí pues retornarán nuevamente al continente. Para que se hagan ustedes una idea, la Baja California, la península de California, es un poco más larga que la península ibérica, es decir, la península ibérica con Andalucía encima otra vez, o la distancia que hay en línea recta de Madrid a París. Es un buen trecho. En este último mapa, que es de proyecto, lo hace el piloto Domingo del Castillo en 1541 y sintetiza estos últimos descubrimientos que esta campaña de Ulloa, mandada por Cortés, va a hacer de su mar y de la península. En este mapa, en el que se intenta conjugar los conocimientos científicos, empíricos, a pesar de eso, va a seguir estando presente, le amplio detalle, los mitos, como la ciudad de Cíbola. Es decir, los mitos siempre van a estar empujando al conocimiento. Es decir, Cortés fracasó buscando un estrecho, fracasó buscando la isla de las Amazonas, pero conquistó un imperio, descubrió la California y se hizo señor de un océano. Así es como funciona la ciencia. Se busca una cosa y se encuentra luego otra. Lo secreto, lo oculto, siempre ha empujado a los seres humanos a la búsqueda del conocimiento. Es decir, fue el deseo de conocer los secretos de Dios lo que empujó a Adán y Eva a tomar la fruta del árbol prohibido. Si fueron estas ciudades míticas, aquellas mujeres apasionadas o las perlas con las que podían quitar el hambre a su gente, lo que arrebató el coraje de los marinos y lo que sirvió como argumento para aflojar el bolsillo de los reyes de España. Tal y como hiciese Cortés en sus cartas, yo me pregunto qué ensoñaciones, qué quimeras, qué amazonas tenemos nosotros que prometer hoy en día a nuestros gobernantes para que financien, para que apoyen a las investigaciones, a los expedicionarios de nuestros días, para que apoyen a las mujeres y a los hombres de ciencia, a los centros de investigación, a las universidades, a institutos como este, a las escuelas, a los archivos, a las bibliotecas, que son los barcos, en la actualidad son nuestros barcos, cuyas exploraciones, cuyas conquistas nos hacen crecer como sociedad, nos hacen ser más sanos, más libres, más iguales y sobre todo más felices. Muchas gracias.